práctica de deportes, además de ser una actividad muy buena para la salud, para los jóvenes con discapacidad es un medio para entrar en contacto y conocer a otras personas. La organización Olimpiadas Especiales lleva adelante una colonia de vacaciones inclusiva que busca además promover el liderazgo juvenil. Hassan tiene hoy 30 años y desde hace 15 participa de los programas de Olimpiadas Especiales. Como ávido futbolista ya representó al país en competencias internacionales y ahora también lo hace como árbitro, papel en el cual obtuvo una destacada participación en la última Olimpiada Especial desarrollada en Los Ángeles, Estados Unidos. En el año 2007, siendo el primer arquero de la selección paraguaya de fútbol que participó en la primera Copa América que se organizó en Venezuela. Y también ya fuiste árbitro. Así es, en realidad fui árbitro en la pasada Copa América de Olimpiada Especial que se jugó en Paraguay, siendo cuarto árbitro realmente. Y también en Los Ángeles. También, pero arbitrando ciertos partidos. Hassan es uno de los participantes de la colonia Unify, desarrollada por Olimpiadas Especiales en la Secretaría Nacional de Deportes, la cual, si bien dura solo 2 días, incluye intensas actividades deportivas y la promoción del liderazgo juvenil en personas con o sin discapacidad intelectual. También tenemos en abril un foro de liderazgo con disertantes buenísimos y vamos a estar avisando nuevamente. Y también vamos a estar teniendo talleres de arte en los sábados deportivos en las Fuerzas Armadas, todos los sábados. Próximamente, también se desarrollarán otras actividades dirigidas a personas con o sin discapacidad, ya que el objetivo del programa Unify es promover la integración en diversos niveles. Quienes deseen participar o trabajar como voluntarios pueden comunicarse al teléfono 021 4408 45 o a través del Facebook con la organización Olimpiadas Especiales Paraguay.